Imagina que estás en una cafetería, ¿vale? Y a tu lado hay dos personas hablando en voz baja. Escuchas algunos fragmentos de su conversación. Te parece entender que hablan de un descubrimiento secreto y de que lo cambiará todo, ¿vale? ¿Qué haces? ¿Sigues mirando el móvil y te pones tus auriculares, tus cascos, tus audífonos para escuchar tu podcast favorito, que espero que sea este? Eh, ¿O te quedas escuchando la conversación? Piénsalo, que tiene que ver eso que estás pensando, tu respuesta, con lo que vamos a hablar en este episodio de Así Somos. Así Así somos. somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos. Muy buenas, Luis, ¿qué tal estás? Muy bien, con mucha curiosidad Sí, ¿no? por ver cómo sale esto. Claro. Habla de algo que a mí me obsesiona, pues yo creo que desde los 18 años. ¿Cómo eres tú de curioso? A ver, soy curioso, pero también algo miedoso. Entonces, soy curioso, pero no de esos que se meten vamos, había un monólogo muy bueno de Goyo Jiménez que era sobre las películas de miedo, Sí, ¿verdad? sí, buenísimo. Americanas. Entonces, Sí. cuando hay un ruido, pues vayamos al sótano. Yo no soy de los que iría al sótano, ¿vale? Soy curioso, pero también miedoso. Bueno, ya sabes que aquí estamos en Así Somos. ¿Tú cómo eres? ¿Eres curioso? ¿Eres curiosa? Aquí contamos historias y extraemos psicoaprendizajes de esas historias, ¿vale? Y la de hoy nos lleva a un libro de principios del siglo XV que no ha pasado desapercibido, más bien todo lo contrario. De hecho, con el paso de los años va ganando adeptos, ¿vale? Ojo, no hablamos del Quijote, que lo está pensando más de uno, más de una. Quijote es de 1605 más o menos, que es siglo XVII, ¿no? 17. 17. Correcto. Bueno, es otro. Es uno que así lo describía Francisco Violat, un gran conocedor y estudioso de esta obra, en el programa Esto me suena de esta casa, de RTV. Pues es un librito, como te digo, de tamaño bolsillo aproximadamente, muy pequeñito, y contiene unas 240 páginas de pergamino escritas con un tipo de caligrafía que más o menos pertenece a la época del 480 italiano, y contiene pues símbolos extraños. Son difíciles de traducir. Por ejemplo, parecen números, parecen símbolos, un 9, un 4, una O, y contiene además, como antes decías, mujercitas desnudas metidas en baños de tinta verde o tinta azul, complicados sistemas de tuberías, lo que parecen mapas astrológicos y muchísimas páginas con extrañas plantas inventadas. De hecho, al analizar estadísticamente la escritura, se ve que han participado entre 4 y 8 manos distintas, como si fueran 8 copistas distintos, ¿no? Porque la letra es muy parecida, pero hay pequeñas manías al escribir las letras, los remates y demás, como si hubiera sido escrito en un taller de un alquimista. Bueno, ¿a ti te suena esta obra? A Luis sí que le suena. Yo sé que a Luis esta obra le apasiona, así que si quieres, por favor, cuéntanos un poco más. Bueno, pues os voy a contar un poquito más y también de mi historia personal con respecto al Voynich, ¿no? Ujú. Yo descubrí eso, el códice Voynich, como historia, pues a lo mejor cuando tenía 20 años. Y en esa época yo era un gran adepto a muchos misterios, ¿no? Entré en muchos esoterismos, leí sobre muchas cosas, fantasmas, ovnis, etcétera. Y bueno, pues era una cosa que la curiosidad Ujú. me movía hacia ellas y hubo muchísimas, pero muchísimas que fui luego descartando. Luego yo he militado casi en el movimiento escéptico y cantidad de estas cosas que te digo, Molo, Ujú. luego han caído. Es decir, en realidad he llegado a la conclusión de que detrás no había nada más que falsificaciones, engaños o muchas veces errores de percepción, cosas muy explicables psicológicamente. Sin embargo, el Voynich permanece. Ujú. Es de las pocas cosas que desde que yo soy joven, desde hace 30, 35 años, permanecen en mi vida, porque sigo teniendo la misma respuesta que tenía con 20 años a por qué alguien o alguienes, varias personas, escriben un libro en un dialecto completamente indescifrable, que no se parece a ningún idioma de la época, pero sí se sabe que es un idioma, porque cumple las leyes que cumplen los lenguajes escritos, y lo ilustra con cosas tan extrañas que también se parecen a otras, pero no son. Es decir, las plantas se parecen a plantas de la época, pero no son esas plantas. La astronomía que hay en el Voynich se parece a las estrellas que podría ver alguien de la época, pero no son las estrellas de alguien de la época. Entonces, ¿por qué? Ujú. Bueno, ese por qué a mí me sigue fascinando.
O sea, podemos decir que a lo mejor tienes una gran carpeta con cosas curiosas, has ido sacando muchas cosas que tenías ahí que ya has visto que no son reales, pero ahí permanece información sobre esta obra. Esta obra que, bueno, podemos decir que tiene 246 páginas, de ellas solo 33 tienen texto y el resto son ilustraciones creadas en tinta y acuarela. Es una obra trabajadísima que a Luis le ha apasionado, ¿no? Por eso, por ser una obra tan curiosa, tan rara, y lo dicho, y por ser la única que con el paso del tiempo se mantiene entre tus curiosidades. Permanece entre mis misterios, entre ese tipo de cuestiones que me siguen llamando porque no sé resolver. Bueno, Luis, pues esta obra que aún permanece en tu carpeta de curiosidades, esas que todavía sigues revisando una y otra vez, esas pocas, ¿no? Porque son muy pocas. Es una obra de 246 páginas, con 33 de ellas que tienen texto, el resto son ilustraciones. Y mira, de hecho, gracias a esas ilustraciones, a esos dibujos, se han podido categorizar en esta obra 5 bloques temáticos. Esto es lo que nos contaba Enrique Lasso sobre los detalles del contenido de esta obra. Una es botánica, es muy evidente porque hay muchísimos dibujos de plantas. Otra de astronomía, se pueden identificar incluso perfectamente distintas estrellas y planetas. Otra dedicada a biología, donde se ven animales. Y las dos últimas son las partes más interesantes. Una está dedicada a la cosmología y su relación posiblemente con el futuro, por eso se considera un grimorio, porque toda esa parte se considera que se pueden hacer sortilegios y adivinaciones. Y la última, a la farmacopea, se intuye que hay una serie de fórmulas para hacer preparados. ¿Cuál es el objeto de esos preparados? No lo sabemos, a día de hoy no lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos, Luis, han pasado muchísimos años y no lo sabemos, siglos. Esa es la gracia, 500 años y no sabemos absolutamente nada de este libro. Es decir, ¿qué pone? No tenemos ni idea. Nadie lo ha descifrado. ¿Qué son esas ilustraciones? Tampoco lo sabemos. Se parecen a cosas, pero no hay un objetivo claro. No sabemos absolutamente nada. Y esa es precisamente la gracia del Códice Voynich. Wow, pues 500 años sin certeza sobre esta obra y de ahí que Juan José García nos diga esto sobre el libro que te hemos traído. Es que se considera el enigma más grande de la historia de la humanidad. Sí. Porque uno se puede explicar algo físico, como colocar unas piedras en no sé dónde, o sea, algo que es por fuerza bruta o por superhéroes. Pero esto, un cerebro que sea capaz de mosquear a la NASA, que no ha podido averiguar qué pone, o a la CIA o a grandes criptógrafos, pues bueno, no queremos morirnos sin saber qué pone en este libro. Yo ya no me quiero morir sin saber qué pone en el libro. ¿Tú conoces a Juan José, la voz que escuchábamos ahora? Sí. Mira, hay un pequeño museo, pero muy bonito, Voynich, en Burgos, en España, al que yo fui hace poco. Estuve hablando además con ellos. La editorial Siloé, que es la que tiene el museo, es la única que ha podido hacer como una edición facsímil. Es decir, yo he tenido algo parecido al Voynich, muy parecido. Es prácticamente tener el Voynich porque está hecho con materiales muy similares, todo muy riguroso. Y son los únicos que han podido hacerla. Oye, Molo, seguimos ahí. Fíjate que ahora ha entrado la inteligencia artificial. Todos los voynichólogos, vamos a llamarnos así, a los que nos fascina el misterio, dijimos, ahora sí, ¿no? Ya que sé, ChatGPT va a conseguir descifrar el Voynich. Nada, seguimos igual. Ahí seguimos y ahí seguimos siendo curiosos, ¿verdad? Porque recuerdas la pregunta que te hemos hecho al principio, ¿no? Imagínate, escuchas una conversación y palabras muy claves que despiertan tu curiosidad. ¿Qué haces? ¿Te mantienes ahí escuchando o te vas? Bueno, pues si has contestado que te quedarías, es que eres una persona curiosa, ¿vale? Porque en general yo creo que somos curiosos. Pero eso, bueno, vamos a hablar de ello y de los aprendizajes que nos va a dejar Luis, los psicoaprendizajes de esta historia, en la segunda parte de este episodio de Así Somos. Así somos. Ya estamos aquí, Luis, en la segunda parte del podcast para confirmar que los seres humanos, pues eso, somos curiosos. Absolutamente. Confirmamos, ¿no? Venga. Confirmamos y de verdad es genial que lo seamos. Porque la curiosidad es la gran impulsora del crecimiento del ser humano. Tanto como sociedad como individualmente dependemos de esa necesidad de exploración, ¿no?
vamos hacia aquello que nos atrae, y nos atrae porque queremos desvelarlo, queremos saber más de ese tema, ¿no? De hecho, hay toda un área dedicada a esto, vamos a llamarle el área de la curiosidad dentro del cerebro, que incluye también la motivación, es decir, de alguna manera ir hacia un misterio, hacia algo que no sabemos exactamente por dónde va, nos da dopamina, nos da endorfinas. Es como hay un placer en ello, ¿no? Y a mí me gusta mucho un libro de Mario Livio que trata de aclarar por dónde va la curiosidad del ser humano y por qué ha sido tan importante a lo largo de la historia. Él decía que hay dos tipos de curiosidad, ¿no? Una sería la curiosidad perceptiva, que sería el asombro, ¿no? El asombro inicial, es decir, de repente ves algo que te llama la atención y dices, ¿qué es esto? Es algo más puro, más de sensaciones, ¿no? Y la otra sería como la curiosidad epistemológica, que viene a ser algo que te descoloca, que rompe tus ideas previas, que te llama la atención, pero no tanto porque te sorprendas y ¡boom!, ¿no? Sino porque de alguna manera te descoloca sobre lo que creías previamente, ¿no? O sea, es otro tipo de curiosidad. Yo creo que con el Voynich he vivido las dos. O sea, lo primero fue ese impacto de empezar a verlo, porque las ilustraciones son muy llamativas, y decir, ¿qué es esto? Y lo segundo fue, ¿qué pudo ser esto? Es decir, ¿quién lo creó? ¿Qué tiene que ver esto con las cosas que yo sé ahora mismo? Seguramente la curiosidad perceptiva es más de la juventud, ¿no? O sea, en las primeras etapas de la vida, cuando llegamos al mundo, nos llama más la atención cosas que son sensaciones, ¿no? ¡Bah! Yo qué sé, tal música, tal persona. Y yo creo que la otra, la epistemológica, viene luego. Viene cuando empiezas a buscar algo que te abra mundos, que te diga cosas de forma diferente. No es tanto algo nuevo, sino algo que de alguna manera te mueva el suelo mental. Y creo que las dos son importantísimas. La curiosidad nos mueve, estaba pensando, Luis, el que estemos ahora tú y yo en este estudio, en RN Audio, hablándole a un trozo de hierro y que esto llegue hasta ti que estás ahora conectado con tu móvil o donde estés, esto tiene que ver con la curiosidad. Por supuesto. Sí. Fíjate, yo creo que tú y yo, cuando empezamos con Entiende tu mente, ¿no? Y todas las personas que han ido pasando por aquí, pues de alguna manera nos hemos movido hacia la curiosidad. Y el hecho de que ahora estemos haciendo esto con Radio Televisión Española, explorando ese archivo sonoro, probablemente pues Javier, Raquel, las personas que han estado aquí buscando y buscando, se han fascinado con los temas que hemos traído y han hecho todo esto en gran parte por lo que llamamos motivación de exploración, ¿no? Y por eso me parece tan importante la curiosidad. Porque, estaba pensando, perdón que te corte, Luis, hasta incluso el que creó el micrófono a lo mejor también lo hizo por curiosidad, ¿no? Seguro. La motivación de exploración es, para mí, el principal motor de muchos seres humanos. Yo soy uno de ellos, ¿eh? O sea, yo logro, poder, no es tanto lo mío. Pero exploración, o sea, tú me das un misterio y hacia ahí voy. Oye, y Luis, la curiosidad está claro que nos ayuda a avanzar, ¿no? Como decíamos, mira, si no fuera por la curiosidad no estaríamos aquí, tú y yo. Pero aquí viene también una gran pregunta que hacemos muchas veces, ¿no? Hablamos de temas y decimos, vale, pero esto de la curiosidad ayuda siempre, hay que ser siempre curiosos. Yo creo que es una gran energía. Los que somos de motivación de exploración, ya te digo que es quizás lo que más ha movilizado nuestra vida, pero no basta con ella. Es decir, como toda energía hay que canalizarla. Al final todas son iguales, ¿no? Es lo mismo que se puede decir con, yo qué sé, el fuego. El fuego es una buena fuente de energía y también puede servir para destruir bosques. Yo creo que la curiosidad puede llevarnos hacia lugares oscuros. Y sobre esto hay muchísimas advertencias, ¿no? La curiosidad mató al gato. Sí. Es ese tipo de refranes, ¿no? Incluso hay un tópico narrativo que es el conocimiento prohibido. Si te fijas, que se ha hablado mucho de esto a lo largo de la historia, ¿no? Ciertos conocimientos que no deben ser desvelados porque se podría hacer muy mal uso de ellos, ¿no? Esto se ha hablado desde cuando se inventó la imprenta, se decía que demasiados libros podían volver locos a la gente, saberlo todo, ¿sabes? Cuando se tradujo la Biblia,
no sé, siempre ha habido esa idea del conocimiento prohibido. Ahora lo hay con ciertas energías, ¿no? Que, oye, esto a lo mejor no deberíamos haberlo sabido nunca los seres humanos, la inteligencia artificial. Hay como esa idea de que a veces la curiosidad puede llevarnos a la destrucción. Yo creo que depende de cómo se canalice, Molo, como todo, ¿no? Es decir, la curiosidad tiene que funcionar con espíritu crítico. Eso sí lo tengo claro. O sea, tenemos que tener abierta la mente, pero no tan abierta como para que se nos caiga el cerebro, ¿no? Buscando ese punto medio, ¿no? Ese punto gallego que siempre Luis nos deja. Y también quien se apunta siempre a dejarnos algo interesante es nuestra compañera Raquel, productora de este contenido, que escucha lo que comentamos por aquí y dice, oye, este podcast va bien, pero estaría mejor si además contestarais a esta pregunta. Y es la que nos trae para terminar. Adelante, Raquel. Molo me hace risa. Me encanta, me encanta. Me encanta que compartir. Pero una cosa, confiesa, ¿te hago risa rollo de que te ríes conmigo? Contigo, Vale. no de... Pues sin problema. Hombre, eso lo sabes. Vale. Bueno, pues la pregunta que yo tenía es básicamente ¿cómo podemos cultivar la curiosidad? Qué buena pregunta. Está Luis ahí pensativo. ¿Sabes qué? Sí, sí, Mira, sí. mientras Me Luis has se hecho pone a pensar, yo te diría que una parte creo que la has hecho muy bien, que es hacer una pregunta como lo que has hecho ahora, que es una pregunta abierta, ¿vale? Porque muchas veces tendemos a hacer preguntas que solo tienen como una o dos posibles respuestas y muy cerradas, ¿no? Un sí, no lo sé, ¿no? Y en esas, pues, es complicado entrar, ¿no? en algo, ¿no? Desvelar todo lo curioso que puede haber ahí, ¿no? Entonces yo te diría que una cosa interesante es lo que has hecho tú, hacer preguntas abiertas. Así que practiquemos eso, ¿no? Para poner ahí a tope nuestra curiosidad. Muy bueno, Molo. Mira, yo creo que los que somos exploradores necesitamos ir variando. Y eso es muy importante. O sea, no se trata del tema en sí. Se trata de que en ese momento ese asunto nos llama muchísimo la atención. De alguna manera toca algo en nuestra fibra, pero se acabará agotando. Y eso es algo que a veces a los exploradores nos cuesta, ¿no? Porque, bueno, pues yo estoy fascinado con tal tema y parece que siempre va a ser una curiosidad para mí. No es así. Es decir, yo creo que tenemos que aceptar que la curiosidad humana tiene que ser muy variada. Tiene que ir funcionando por cuestiones que te llaman la atención y 3, 4, 5 años después, sobre esta investigación, y esta fecha no la he dicho al azar, es decir, en torno a 4 o 5 años, ya has unido todos los puntos, ya has agotado el tema y tienes que buscar otros. Y creo que ahí el gran enemigo es el hábito. Es, venga, voy a aquello que me llama la atención, porque me ha llamado la atención siempre. ¿Qué va? Ya no, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy fascinado con el tema de las sectas. No sé por qué, pero ahora llevo mucho tiempo leyendo sobre ese tema y estoy en torno a ese. Y seguramente durante un par de años andará por ahí rondándome. No más. Luego necesito variar y eso es importante recordarlo. Pues nada, aprovechemos para hacer algún podcast sobre sectas, ya que estás ahí a tope, aprovechemos Me encantaría. esa motivación de curiosidad y exploración que tienes ahora con todo esto. Pues oye, nada, espero que este episodio te sirva para, oye, asumir que somos curiosos y como decía Raquel, nos pongamos a cultivar la curiosidad, tal vez con las ideas finales que hemos dejado o con cualquier otra que te pongas a buscar si te pones a curiosear por allí. Hombre, con por la red, este por ejemplo. podcast lo que tiene son historias curiosas. Sí, es verdad, Eso es verdad. Eso Tienes es. unos cuantos ya publicados, si nos Vale. quedan algunos más. Pues gracias Raquel, gracias Luis y hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, chao. Así Así somos. somos. Así somos. Así somos. Así somos. Así somos.